días a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Felicidades a Medi, felicidades al doctor Jorge Bravo, a la doctora Beatriz y también al doctor Jorge Raúl Trejo de Larver, que nos presentó un interesante panorama de la situación del acceso a los derechos de la información y de la comunicación en general en México. Y bueno, pues es para mí un placer compartir esta primera mesa sobre los retos de la comunicación política, el poder y la autonomía de las instituciones para la calidad de la democracia y la deliberación con tan importantes personajes. No voy a tomar mucho tiempo para la introducción, más bien, si están de acuerdo, esta mesa pues será de ustedes. Les haré una primera pregunta a todos nuestros participantes y los iré presentando conforme van teniendo sus intervenciones. Lo que haré será hacerlo en estricto orden alfabético y pues comenzaríamos con el licenciado Javier Corral Jurado. El licenciado Javier Corral es excongresista y exgobernador del estado de Chihuahua. Es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Occidente y, bueno, pues desde entonces, con una tesis con la que obtuvo su licenciatura, que se denominó La Reforma de los Medios, Camino para la Auténtica Democratización en México, pues desde entonces se ha vinculado con la comunicación y con el derecho a la información en nuestro país. En el ámbito profesional y del servicio público se ha desempeñado como periodista y responsable de diversas áreas de comunicación social. Dentro de su labor legislativa formó parte de diversas comisiones relacionadas con los medios de comunicación, la libertad de expresión y el derecho a la información. Ha sido también académico en diferentes instituciones de educación superior, como la UNAM y la misma Universidad de Occidente, y es miembro fundador de AMEDI. Licenciado Corral, sea usted bienvenido y pues nos gustaría comenzar esta intervención por su parte preguntándole cuál ha sido su experiencia, cuáles han sido las enseñanzas y los aprendizajes más importantes que hemos tenido pues en su tránsito o que usted ha tenido en su tránsito como congresista, como gobernador con respecto a esto. Seré la policía del tiempo, entonces les pido que sus intervenciones sean de más o menos 5 minutos. Muchísimas gracias. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Adriana. Quisiera aprovechar esta primera intervención rápidamente para agradecer a Jorge Bravo, nuestro presidente, el convocar este foro con motivo de los 20 años de AMEDI, que cumple precisamente con una de las funciones y objetivos por los que esta Asociación Mexicana de Derecho a la Información nació en nuestro país, el de promover, el de alentar, el de impulsar el debate, la deliberación pública sobre la libertad de expresión, el derecho a la información, la responsabilidad de los medios, los derechos de las audiencias, el desarrollo tecnológico en el mundo mediático. Y por supuesto que saludo a todos los participantes de este foro, especialmente a quienes participamos en esta mesa, a Yolanda Margarita, a Heréndira Salgado, a Marina Alicia, a todos los que nos siguen. Bueno, mi experiencia en torno del derecho a la información pues ha tomado parte de mi vida no solo profesional, sino fundamentalmente política. Desde hace muchos años me comprometí porque el derecho a la información tuviera su dimensión exacta, no solo en el quehacer cotidiano, sino en las leyes fundamentales de nuestro país, por supuesto la Constitución. Y desde entonces se ha dado en México una larga, importante, ardua, diría yo, batalla por concretar el derecho a la información en sus diferentes vertientes y en sus diferentes aspectos. Los que tienen que ver, por supuesto, con los derechos de los informadores, de los periodistas, de los propios empresarios de los medios de comunicación, pero de manera fundamental y clara, quién es el sujeto esencial, no solo de la democracia, sino el destinatario final de la comunicación política y de la comunicación en general, que es el ciudadano, los derechos de las audiencias. En México hemos batallado varias décadas para concretar y para ir avanzando
en construir nuevas instituciones y plasmar estos derechos en las leyes. Y sin lograr los ideales que en otros países se han podido concretar en torno de autonomías constitucionales a órganos que tienen que arbitrar y regular a los medios de comunicación, México sí registra avances muy importantes que lamentablemente hoy han entrado incluso en un momento de tensión, de cierta preocupación por la manera en que se conducen o en que esas batallas logradas se están reduciendo o tratando de mermar en la relación entre el poder y los medios de comunicación. A mí lo que me preocupa muchísimo es el ambiente que atraviesa México y que tiene como principal, diría yo, víctima al derecho a la información, que es la polarización política que se ha generado en nuestro país, que ha enfrentado y dividido a amplios sectores de la población, creando un ambiente de mucha confusión, de irritación en ciertos grupos sociales en el que cada día y en mayor proporción se atizan pues descalificaciones, insultos, odios de clase y lo que es peor, se propalan y reproducen con mucha naturalidad, por no decir con mucha facilidad, mentiras y magnificaciones. Y son ya muchas las consecuencias de esta división y de esta polarización. No solo se han perdido los referentes básicos del debate y la deliberación pública, como es el respeto a las opiniones discrepantes o a la diversidad de las opiniones discrepantes, sino que en las exageraciones y falacias de uno y otro lado se ha sacrificado el compromiso con la verdad e incluso por la irracionalidad que ha tomado el debate en México, se justifica todo tipo de conductas y los medios para conseguir el objetivo. Temas tan importantes y tan trascendentes como lo es, por ejemplo, por supuesto, la garantía del derecho a la información, el combate a la corrupción, el acceso a la información pública, la transparencia, la división de los poderes, la autonomía de los órganos fundamentales para arbitrar la vida del país, ha perdido su valor referencial y tanto en lo federal como en los estados. La polarización ha conseguido que en lo local se dejen de ver retrocesos muy lamentables y por eso sostengo que en esta división y en esta confrontación de sectores, después de venir de una larga y ardua batalla por concretar muchos de los ámbitos del derecho a la información, pues este derecho está siendo una de las principales víctimas del momento actual que vive México. Muchas gracias, exgobernador. Ya tendremos oportunidad de platicar un poquito más en la segunda intervención acerca de estos problemas y los actores que intervienen en esto mismo. Muchas gracias. Me voy a permitir ahora darle la bienvenida a la querida doctora Yolanda Meyenberg-Leiseguy. La doctora Yolanda Meyenberg es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ella estudió ciencia política en la Universidad Autónoma Metropolitana y cursó una maestría en política comparada en la London School of Economics and Political Science y además es doctora en ciencias sociales por el Colegio de México. Su trayectoria académica incluye una labor docente en instituciones de educación superior, tales como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el Instituto José María Luis Mora, Flaxo, la UAM y el ITAM. Además, es coordinadora académica del Diplomado en Comunicación Institucional y Diseño de Campañas del mismo Instituto de Investigaciones Sociales y ha sido consultora de la Organización de Naciones Unidas, la Cámara de Diputados, el IFE y la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, entre otras funciones que ha desempeñado profesionalmente. Querida Yolanda, bienvenida. Y yo comenzaría con la pregunta para ti sobre cuáles han sido los aciertos y desaciertos que tú has podido identificar
en este gobierno que ha sido muy activo y muy intenso en términos de comunicación política. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, muy buenos días. Primero, unirme a la felicitación a la MEDI y al reconocimiento a Jorge por el esfuerzo que está haciendo al frente de la asociación. Gracias, Adriana, y bueno, agradecer por supuesto la invitación y celebrar a los colegas con los que estoy compartiendo la mesa. Bueno, antes de contestar tu pregunta, quisiera un poco contextualizar mi respuesta. Creo que cada presidente tiene un estilo personal de comunicar y el estilo personal de comunicar entra dentro de una lógica política específica. Y en ese sentido, yo creo que la lógica política específica desde la cual tendríamos que evaluar el modelo de comunicación del presidente López Obrador es desde la lógica política de la transformación. Una transformación que no tiene que ver con la democracia, porque lo que nos está pasando es que la evaluación que estamos haciendo de la comunicación de López Obrador siempre la hacemos desde los parámetros de lo que sería la democracia plural. Y yo creo que no tiene nada que ver. O sea, el presidente, el acierto que yo encuentro, el primer acierto que yo encuentro en la comunicación del presidente López Obrador es que ha sido capaz de mantener constantemente la narrativa de la Cuarta Transformación y ha sido capaz de seguir alimentando al movimiento que está detrás de su triunfo electoral. Eso, que es un gran acierto, también podría ser evaluado como un desacierto en términos comunicacionales desde los parámetros de la democracia. Pero aquí el modelo no es un modelo persuasivo. La conferencia de prensa es un ejercicio propagandístico. Y entonces yo me voy a permitir leer la definición de propaganda, que es un intento deliberado y sistemático de moldear las percepciones, manipular mentes y el comportamiento directo para lograr una respuesta que promueva la intención deseada del propagandista. En ese sentido, yo creo que los dos elementos que el presidente ha manejado con bastante éxito es la idea de pueblo y la idea de corrupción. En ese sentido, tiene como dos auditorios a los que interpela cotidianamente en la conferencia mañanera. Y con eso fija agenda, podría fijar la agenda que a nosotros nos gustaría desde los parámetros a los que se refirió Raúl en su conferencia y que han sido las críticas constantes al modelo comunicacional del presidente. Pero el presidente ha logrado mantener la idea de cercanía y ha logrado mantener la narrativa que a él le interesa mantener. Y lo ha hecho yendo al público, sin el tamiz de los medios de comunicación. Esto por lo que da a los aciertos de la comunicación de López Obrador, pero también en términos de desaciertos, pues sí hay una serie de cosas que como que se manifiestan como tergiversadas. Por ejemplo, el combate a la transparencia, que es un combate reiterado en la conferencia de prensa, se traduce en una idea de persecución de la corrupción. Entonces, la idea de transparencia se convierte en combate a la corrupción y el combate a la corrupción no tiene un contenido específico, el contenido específico que un proceso de rendición de cuentas exigiría al presidente como una cuestión comunicacional. La otra cuestión es que el presidente, en una democracia plural, existen tres actores de la comunicación política
y esos 3 actores deliberan para tener un compromiso con lo que exige la construcción de la noticia. En el caso del presidente López Obrador, lo que está haciendo es generar un monólogo en el que lo que define la información es lo que él decide que tiene notoriedad en la discusión pública y en la construcción de la agenda. Muchas gracias, Yolanda, por esta intervención bueno, pues este diagnóstico que tú haces de los aciertos y desaciertos. La siguiente intervención me parece que podremos ahondar un poco más en esto que tú mencionas sobre el discurso del presidente y también, ¿por qué no ampliar a qué es lo que pasa con la libertad de expresión de otros actores dentro del presente gobierno? Muchas gracias, Yolanda. Y gracias. bueno, le doy la más cordial bienvenida ahora a la doctora Erendira Salgado Ledesma. Ella es docente e investigadora de la Universidad de Anáhuac, licenciada, maestra y doctora en Derecho por la UNAM, con diversas especializaciones en Derecho, en Administración y también en Educación. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con una amplia experiencia en el servicio público en diferentes instituciones, dentro de las que destaca la Dirección Jurídica de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Es catedrática universitaria desde 1987 en la licenciatura en Derecho y en estudios de posgrado en diversas universidades como la UNAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de Anáhuac, por supuesto, y el Instituto Nacional de Administración Pública, entre otras. Bienvenida, doctora Salgado. Y bueno, yo iniciaría esta intervención preguntándole acerca de la autonomía de las instituciones, ¿no? Las instituciones tales como el INE, el IFT, el INAI, ha sido cuestionada ampliamente en este gobierno. ¿Qué han dejado de hacer estas instituciones o qué es lo que deberían de hacer para fortalecer precisamente este carácter de autonomía y su incidencia en el ámbito público? Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Adriana. Muy buenos días a todos de nuevo. Una felicitación a la MEDI por estos primeros 20 años y a su presidente, el doctor Jorge Bravo. Y de verdad aprecio poder compartir con ustedes algunas breves ideas. La pregunta, tal cual está formulada, me parece que implica una afirmación que cuestiona que los reguladores, INE, IFT, INAI, etcétera, COFESE, etcétera, dejaron de hacer algo y por eso son cuestionados, es decir, por incumplimiento de su función. Yo lo pondría al revés. Me parece que es exactamente a la inversa. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cuál es su función dentro de la estructura del Estado que causa molestia al poder político, al grado de querer desaparecerlos, fusionarlos, suprimirlos? No bien empezada la presente gestión presidencial, pues fue suprimido el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, desapareció, lo subordinaron a la Secretaría de Educación Pública y le quitaron propiamente la posibilidad de evaluar, que es para lo que fue creado, de evaluar a los docentes. Yo empezaría, para centrar el análisis, estableciendo 3 de las razones, al revés, que estimo yo más importantes y por las cuales todos debemos luchar para asegurar su permanencia. En lo personal, como investigadora de línea de control del poder, estimo que cuentan con el mejor diseño dentro de las estructuras del Estado del día de hoy, desde el punto de vista orgánico, administrativo. Y doy la primera razón, y voy a tratar de ser muy breve, y dejaré para la segunda etapa de la intervención algunas acotaciones. Primero, justamente, acotan el poder del presidente. Con estos organismos se retira al Poder Ejecutivo el control sobre decisiones de materias o áreas políticas económicas que son de mucha trascendencia. Y tal vez se rechazan porque sus resoluciones no son compatibles con un
proyecto actual mayoritario ni sirven a los fines del mismo. Esto provoca que la actuación del regulador se cuestione. Por esta razón, se afirma que acotan el poder de hecho que tiene el presidente, pues a estos entes se les delega un tramo de función estatal, básicamente de función de control, de función de regulación, de función administrativa, que se excluye justamente de la intervención del poder político, porque no todas las decisiones estatales deben tomarse por las mayorías por las que votamos. En algunas áreas y materias se requieren decisiones técnicas especializadas por expertos calificados por los que no votamos. Así lo dice la Constitución y por eso las crea y establece la posibilidad de que no puedan ser modificadas salvo por reforma constitucional. ¿Qué más? ¿Qué otra razón? El presidente no designa a los integrantes de los órganos de decisión, consejeros, comisionados, ni tampoco puede removerlos. No puede influir en las personas que ocupan cada vacante ni en sus decisiones. Esto rompe con la línea de jerárquica de mando vertical descendente que predomina en la administración pública y en la función ejecutiva. Recordemos que el presidente es unipersonal. La presidencia de la República es un órgano unipersonal, por eso todas las secretarías se denominan dependencias. Toda la forma y procedimientos para designar a quienes van a presidir estos entes, pues está previsto en la propia Constitución. Es decir, no basta una reforma a la norma. Ellos pueden incluso legislar porque hacen su estatuto orgánico, pueden emitir normas, y esto ya lo dijo la Corte. Pero hay un tema muy importante. Tienen que desempeñarse con neutralidad y objetividad. Difícilmente creeríamos en el árbitro electoral si lo designara el presidente. Pues en alguna época así ocurrió en este país. Para la gente no de mi edad, para la gente joven, la Secretaría de Gobernación era quien organizaba las elecciones. Y como tercera razón expresaría yo que requieren un alto grado de especialización en la gestión, de ahí la necesidad también que tengan un salario remunerador para que no sean cooptados por los propios órganos a los que van a regular, la propia industria, los ámbitos económicos, y además que observen neutralidad entre influencias internas y externas de índole política, económica, la decisión que la tomen colegiadamente, y a diferencia del Ejecutivo, que busca agradar a los electores, los reguladores no buscan agradar ni a la industria ni al área regulada. Yo por último establecería por qué otro tema no le gusta al Ejecutivo, pues porque se desarrollan en un ámbito de mucha amplitud. Únicamente pueden ser sus decisiones cuestionadas ante un juez de amparo o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Difícilmente, si no tenemos el control de todos estos entes, no pueden gustarnos, porque su finalidad, y con eso termino, es moderar, regular y equilibrar la actividad de los otros poderes. Y digo otros poderes porque estos entes se consideran poderes en sí mismos, ejercen una función, ejercen un poder de hecho en un sector o incluso de la industria. Y yo preguntaría, ¿a quién le gusta que lo controle? Menos al Ejecutivo en este país. Muchas gracias, Adriana. Gracias a ti, Erenira, por tan interesante análisis y bueno, pues esta necesaria explicación del refuerzo de la autonomía y la autonomía como un valor deseable para la democracia. Definitivamente es necesario. Gracias. Y bueno, pues voy a presentar a Marina San Martín Rebolloso. Marina es comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y un máster universitario en América Latina y sus relaciones con la Unión Europea por la Universidad de Alcalá en España.
Marina se ha especializado en temas de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gobierno abierto, ejerciendo distintos puestos de dirección, decisión y coordinación de equipos y procesos en el INAI y también en la Auditoría Superior de la Federación. Marina, bienvenida. A mí me gustaría iniciar tu intervención con la siguiente cuestión. Desde la Ciudad de México se habla mucho del INAI, pero menos de InfoCDMX. ¿Qué desafíos representa la transparencia y la protección de datos personales en la capital del país, donde están asentados los poderes federales, locales, las empresas, las universidades, los medios, los periodistas? Es decir, casi todo se mueve desde esta parte central. ¿Cómo ves tú esta cuestión? Muchas gracias, doctora. Gracias por la presentación, agradecer también al doctor Jorge Bravo, a celebrar los 20 años de la MEDI. Es un gusto compartir mesa no solo contigo, sino también estar con el exgobernador de Chihuahua, el maestro Javier Corral, con quien tuve oportunidad de coincidir antes de irme a España, a lo mejor se acuerda por ahí. También está la doctora Heréndira Salgado y por supuesto la doctora Yolanda, qué gusto compartir. Pues en la parte ahora que estoy yo en la Ciudad de México con la pregunta que me haces, efectivamente nos siguen confundiendo todavía incluso al INAI y al propio InfoDF, con el INE en su momento al INAI, y el Info pues sí ya como que generó cierta marca, pero DF y ahora Ciudad de México, ¿no? Somos la ciudad más grande del país, es muy compleja la urbe, tiene muchísimas dinámicas de todo tipo, entonces el manejo, como tú lo dijiste, está en ese desafío de llegar a cada una de las partes. También es importante señalar que la parte local es la más cercana, me parece, a la ciudadanía. Es decir, los problemas pegan exactamente en donde nuestra esfera importa. El mercado, la basura, la policía, es decir, todos estos, los permisos de construcción, dónde voy a vivir para que no haya un temblor y se caiga mi casa, si están bien hechas las casas, ¿no? Todo eso que nos parece como muy común es donde la gente se identifica mucho más y se ha utilizado la herramienta, lo ha dicho aquí el exgobernador Corral, un poco el impulso que han hecho las asociaciones como traductores de la información, ¿no? México Evalúa, Transparencia Mexicana, la propia MEDI, hacen que se sistematice esta información y pareciera que quedara solamente en una especie de nata, ¿no? Especial y no cayera a la ciudadanía. Y ahí es donde tenemos que bajar. No significa que eso esté mal. La misma información permite que asociaciones como AMEDI procesen o los medios y lo lleven a la gente. Pero lo importante también es que la gente de a pie lo use y le encuentre una utilidad. Ahí encontraría un primer desafío. Fíjate que somos la entidad de mayor número de solicitudes que existe en el país. Por ponerte algunos datos de ejemplo, nosotros recibimos 1.444.000 solicitudes más o menos del reporte de 2008 a 2020 es lo que hemos tenido, y en recursos de revisión 32.000. Digamos, la gente también lo ocupa mucho más en acceso que en datos. Es un 97% de acceso con un mínimo de datos de 3%, ¿no? Que no debemos olvidar ese derecho. Y según la encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la ENAID, que la última es de 2019, señalaba que solo el 3.6% había hecho una solicitud de información. Es súper bajo. Y lo que no habían hecho ese uso, quienes estaban interesados pero no lo habían hecho, era porque no tenían necesidad, quizá no se ve la importancia de la información, por falta de tiempo, un porcentaje importante, por desconocimiento de cómo se ejerce o desconfianza, y falta también de accesibilidad para ciertos sectores. En el caso de los derechos de la protección de datos personales, los ARCO, aunque bien un 0.6% ha ejercido, 43.5 se ha visto vulnerado, o sea, es más grave la parte de vulneración de esos derechos, y en esos términos son donde tenemos que atacar. Creo que un elemento clave, y lo decía ya el político estadounidense Peter Fenn, un principio básico de una democracia es el diálogo abierto y transparente, y se necesita que sí, nosotros a través de los institutos locales tratemos de llegar a los distintos sectores. Ahora hay una situación con esta formulación que ya había explicado también el ex senador Corral, ¿no? De los distintos sistemas, ¿no? Anticorrupción, transparencia, datos, todo lo que se va cruzando, archivos. ¿Cómo hacemos para llegar, decía yo, a las personas de a pie, a grupos específicos, ¿no?
adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, mujeres, ¿no? En particular, segmentar esta información y utilizar a estos traductores que nos ayudan como a MEDI para llegar ahí y, digamos, potenciar esa parte también en chicos y niñez, ¿no? Esto nos sirve para elevar la calidad del debate y la deliberación pública, que es el tema que nos toca hoy, ¿no? Sin duda, y creo que ahí podemos ahondar en la siguiente parte, me gustaría tocar después el tema que tiene que ver con autonomía. La autonomía es clave para que acceso y datos se mantenga. Sin esa, digamos, en los poderes locales normalmente llegan a ser cooptados y pareciera que se diluyen, y por eso el INAI, ¿no? Es el papá de todos para ver si así logra generar mayor autonomía, y eso no debe ser, digamos, porque la parte local es donde empezamos juntos, ¿no? Y casos importantes, ¿no? Como Línea 12, dictámenes de los incendios, ¿no? Construcciones, y tema de sismos, la reconstrucción por sismos, hay muchísimos, ¿no? Movilidad, feminicidios, te pongo un panorama de todo lo que se ha resuelto, ¿no? Cosas de violencia de género, para entender que el ámbito local es sumamente importante para llegar a los demás. Entonces ahí quedaría yo, doctora, para respetar el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marina. Muy interesante estos datos que nos presentas, porque sin duda estas cifras dan cuenta de lo importante que es que otros organismos y que otros actores se involucren en la garantía de los derechos a la información, en promover el acceso a la información y con diferentes fines. Entonces, sí, me parecerá muy interesante en tu siguiente intervención hablar sobre la autonomía. Y bueno, pues regresando un poco a esto de los actores y a esta importancia de fortalecer desde los diferentes ámbitos de la comunicación política a este valor central de acceso para garantizar la democracia, yo le preguntaría al exgobernador Corral, ¿cuáles son los actores actuales que ponen en riesgo, pero también hay nuevos actores probablemente, que ponen en riesgo el derecho a la información y la calidad democrática en nuestro país? Bueno, yo quisiera, a partir de esta pregunta, complementar la visión sobre el tema de las autonomías, porque además ahí está uno de los temas de mayor tensión hoy en la relación entre medios de comunicación y el poder, entre el poder y la sociedad, y entre quienes militamos en el derecho a la información. Porque el tema de las autonomías es indiscutible que está siendo descalificado desde una visión política totalmente distinta a la que muchos de nosotros tenemos y desde la cual participamos en la construcción de estos órganos autónomos. A ver, hay que decirlo con mucha claridad, la MEDI es en mucho corresponsable del diseño y concreción de varios de estos órganos constitucionales autónomos que tienen que ver no solo con el acceso a la información, sino con la regulación de medios audiovisuales, telecomunicaciones en México. Entonces, tenemos que distinguir que lo que hoy existe, esta tensión que se ha generado y esta descalificación sobre la función de los órganos reguladores autónomos, tiene que ver con una visión política centralista que busca concentrar o reconcentrar los instrumentos del poder, contrario sensu a lo que podría ser el federalismo. Está aquí, por ejemplo, una de las principales diferencias que yo tengo con el presidente López Obrador, pues yo soy evidentemente más federalista, o soy federalista, como un sistema fundamental de redistribución del poder a través de la distribución de competencias, de facultades, de funciones, y como uno de los principales mecanismos de equilibrio y contrapeso en el ejercicio democrático del poder. Y para eso nacieron los órganos constitucionales autónomos en esta materia, para hacer equilibrio y una manera de redistribución de ese poder. Los órganos autónomos constitucionales no son hijos ilegítimos de la democracia. Por supuesto que sí son construcciones muy arduas, a contracorriente del régimen, pero son construcciones sociales muy importantes en las que varios de nosotros hemos participado y por lo tanto tenemos que defenderlos y diferenciar muy bien lo que es el diseño legal y constitucional de lo que ha sido algunas de las distorsiones de las que con toda razón el propio presidente se agarra. ¿Cuáles son estas? Pues la forma en que han sido integrados estos órganos reguladores
la manera en que se conformaron no solo las primeras camadas, hay que decirlo como es, bajo un sistema de distribución de cuotas partidistas y de cuates entre legisladores. Y este ha sido el principal argumento por el que el presidente López Obrador ha querido sustituir este modelo de distribución del poder para volver a concentrar centralmente varias de estas funciones y facultades. Yo no creo en ese diseño, en ese modelo. Eso nos regresaría a un esquema de discrecionalidad política que en efecto atentaría no solamente contra el derecho a la información, en general contra un régimen constitucional de división de poderes y de equilibrio del poder. Entonces, un asunto que es fundamental es, tenemos que hacer una defensa de las autonomías porque son construcciones nuestras a contracorriente, con una larga lucha, una ardua lucha, y lo que tenemos que corregir, pues quizás son las distorsiones de esas integraciones a modo, que luego hemos visto cómo tienen consecuencias a la hora de resolver conflictos o arbitrar intereses, porque, pues sí, tenemos ya varios años con el IFT, es un gran organismo, tiene aciertos, tiene desaciertos, pero el tema fundamental que tiene que ver con el modelo de concentración de los medios audiovisuales en México está intacto. Y ya vamos para cerca de 10 o 12 años de IFT en México. Al INAI, que tiene lances en ocasiones muy interesantes, también a veces tiene actuaciones muy contradictorias porque siguen atendiendo a la actuación de estos órganos a los intereses que los conformaron. Y entonces ahí es de donde se toma fuerza el discurso presidencial para tratar de descalificar el diseño constitucional. Puede ser criticable la manera en que fueron conformados, pero creo que el diseño es un diseño que permite el fortalecimiento democrático si efectivamente la selección de los reguladores responde a los requisitos, al perfil idóneo y a la función para la cual están llamados. Bueno, yo creo que hoy, para mí el principal desafío, insisto en ello, es la polarización de la vida política de México. Es que esto está teniendo consecuencias funestas, porque de uno y otro lado los actores políticos están yendo a niveles de magnificación, de exageración, de falacias y de mentiras que están generando que se pierdan referentes básicos, fundamentales del debate y la deliberación pública, que tiene que ver con la democracia. Yo dije que es un debate incluso a veces irracional, porque está en base a insultos y descalificaciones. El presidente de la República, en su dinámica de polarización, que la tiene como un método de definición política dentro del cambio de régimen que él quiere hacer, ha enganchado a la oposición, pero de una manera grotesca, una manera verdaderamente ridícula, en donde a la magnificación le contesta la mentira, la calumnia, el insulto, incluso les ha redescubierto a algunos su elitismo político, ¿no? Ha sacado lo peor del elitismo social, que también tiene un choque con la sociedad. Yo creo que hoy la polarización se está constituyendo en la principal amenaza del sistema de medios de comunicación. Vemos, por ejemplo, al conjunto de los medios tradicionales, ahora no quiero hablar de redes, sino del conjunto de los medios tradicionales, fruto del encono y la descalificación con que se les ha tratado, se han ido a la militancia antigubernamental en lo federal y también a una coalición abierta con partidos y opositores al gobierno del presidente López Obrador en los estados, en lo local. Parece que abandonaron totalmente el papel de intermediación y de equilibrio para constituirse en un fenómeno propio de poder. Habría que recordar que la naturaleza de los medios, en su acción crítica, tiene más una naturaleza de antipoder que de otro actor más. Esa es una pérdida enorme, que los medios hayan tenido que ir a una militancia abierta antigubernamental y se hayan colocado incluso en un mercantilismo que como nunca había visto. El mercantilismo que precisamente coloca a la información como mercancía y no como un servicio. Entonces, yo creo que a mí el fenómeno que hoy más me preocupa es el de la división, la confrontación, porque nos deja, no nos permite ver cosas que son tan importantes en la
en el debate y la deliberación para fortalecer a la democracia. Muchas gracias, exgobernador. Definitivamente estos peligros que seguimos nosotros viendo, como la poca participación de otros actores, los pocos espacios de deliberación, la concentración de un discurso que tiende más a la división, pues son estos factores que ponen en riesgo la calidad democrática. Y bueno, pues Yolanda se refería hace un momento en su primera intervención al discurso. Y hablamos de comunicación política y necesariamente regresamos a hablar del discurso presidencial, porque parece que es el discurso presidencial el que permea todos los ámbitos de comunicación política, cuando, bueno, ya hemos hablado de muchos actores y hemos hablado de muchos espacios. Yolanda, yo te preguntaría ahora en esta segunda intervención, ¿qué pasa con esas otras voces? ¿Qué pasa con las voces, no nada más de los organismos autónomos, de la ciudadanía, de la oposición, sino de los mismos funcionarios que no sienten que probablemente no sienten la seguridad de poder expresarse completamente, sin ser descalificados o sin ser víctimas de estos mensajes que polarizan? ¿Cómo podríamos acercarnos a una comunicación política que sea mucho más democrática, no autoritaria y más? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo que pienso es que tendríamos que estar transitando hacia un modelo de comunicación, no solamente desde presidencia, porque como tú bien dices, el presidente lleva la mano no solamente porque es un presidente que ha decidido volverse público y conectarse directamente con sus fieles, sino porque todos los presidentes llevan la mano en la comunicación por la jerarquía que tienen. Entonces, tendríamos que estar transitando hacia un modelo de comunicación en el que hubiera un respeto al pluralismo y un respeto a la veracidad, ¿sí? Porque en este momento, como bien decía Javier, pues hay una descalificación del pluralismo y mucho más de la veracidad, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto que yo pienso que garantizaría a los otros actores de la comunicación política un espacio mucho más consolidado para expresar lo que tienen que expresar en términos de información y en términos de comunicación. Yo pienso que para eso debería de haber una admisión de que existen puntos de vista distintos, independientemente de que cada uno pretenda persuadir a sus públicos de que los puntos de vista son los más adecuados o los más propios, pero tendría que haber una aceptación de que los puntos de vista merecen respeto. Y la otra cuestión es que una de las cosas que se está perdiendo y que de esto hemos estado hablando todos nosotros en esta mesa, es la idea del valor de la interlocución. Entonces, yo sí creo que tendría que haber una recuperación de esta idea de que pues no puede haber la información soy yo o el poder soy yo, sino que volver un poco al esquema en el que no puedo no estar muy de acuerdo con tu punto de vista, pero es un punto de vista valioso. Y me parece también a mí que la cuestión del derecho a la información, como bien dijo Marina, es un proceso de ida y vuelta. O sea, es un proceso en el que se ofrece información para que el ciudadano pueda hacer una evaluación mucho mejor y mucho más informada de lo que está sucediendo. Entonces, creo que incorporar al ciudadano no como un ente pasivo como se está considerando en el modelo comunicativo actual. O sea, el pueblo parecería ser el portador de la voluntad general, pero un ente pasivo al que hay que darle una representación total, ¿sí?
Entonces yo sí pienso que recuperar el concepto de ciudadanía es una cuestión que es importante. Y la otra cuestión que a mí me parece que es muy que tendremos que estar tomando en consideración para darle un giro a esta confrontación que no solamente viene desde Palacio Nacional, como bien dijo Javier, sino que también viene desde el otro lado. O sea, la intolerancia no solamente se da en Palacio Nacional, la intolerancia es un clima de opinión que sí maneja muy bien el presidente, en eso es muy bueno, ¿sí? Porque que lo fomenta y lo propicia es él, porque es parte de su narrativa, pero la reacción de los otros actores de la comunicación es muy semejante. Entonces yo sí pensaría que habría que lograr que los intercambios comunicativos garantizaran la libertad de expresión, garantizaran la independencia del poder político, y yo creo que si se lograra esto, habría una mejor disposición de todos los actores, no sé si desde la presidencia, pero de los otros actores, de establecer un contrapeso, ¿sí? No tratar de imponer una verdad, sino de establecer un contrapeso. Muchas gracias, querida Yolanda. Me resulta muy importante hacer hincapié en esto, que sea un sistema. Dejar de ver al presidente como quien da y otorga beneficios para la participación y para la deliberación, o quien establece la pauta de cómo se va a llevar a cabo un posible diálogo, ¿no? Sino que sea un sistema en donde la misma ciudadanía también opina y que no se quede nada más en un espacio de o aplaudidores o abucheadores, ¿no? Sino que haya una verdadera participación a través de todos estos canales. En ese sentido, yo le preguntaría a la doctora Erendira Salgado, ¿cuáles son los factores que están poniendo en riesgo el derecho a la información y a esta deliberación democrática? Y en ese sentido, ¿cuáles serían los retos que deberíamos enfrentar si viéramos todo este esquema como un sistema? Adelante, Erendira. Tu micrófono. No, aún no te escuchamos, Erendira. Si quieres. Listo, muchas gracias. Sí, ¿cuáles son los factores? Yo hoy día, en el caso particular, a mí me preocupa mucho dentro de los reguladores, justamente el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y me preocupan mucho estos dos entes, no es que no me preocupe el Banco de México, el tema de la estabilidad financiera, económica, etcétera, pero justamente para fortalecer la discusión, para fortalecer espacios de deliberación democrática. Creo que el INE ha hecho un trabajo muy fortalecido a lo largo del tiempo. Yo ahorita voy a poner dos ejemplos que me parecen muy claros. Y el IFT en términos de control de los medios de comunicación. En este país, me voy otra vez hacia atrás, hiciste favor hace rato de comentar una adscripción. Yo tuve 2 adscripciones en la Secretaría de Gobernación, pero básicamente me interesa a mí el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación estaban controlados por la Secretaría de Gobernación. Gobernación, junto con la Secretaría de Comunicaciones, se encargaban de control de las concesiones, la asignación, eran decisiones políticas en las que se consideraba que era más sencillo controlar a un particular que tuviera muchas frecuencias que controlar a muchos, es decir, se tendía hacia monopolizar la asignación de las frecuencias, y esto hizo que tuviéramos medios pues muy comprometidos, diría yo, y estoy
hablando ahorita, opinando de lo que siento, de lo que pienso, muy comprometidos porque estaban muy obligados. Recordarán ustedes una frase de don Emilio Azcárraga Señor, que decía que Televisa eran soldados del presidente, pero del presidente con independencia de quién fuera su partido del cual proviniera, aunque en ese entonces pues estamos hablando de un partido hegemónico. Entonces, Gobernación opinaba a quién darle las concesiones. Hago la aclaración que no estoy hablando de oídas, participé en el referendo de un número importante de concesiones y después que se entregaban las concesiones, Gobernación monitoreaba la programación las 24 horas del día, sancionaba infracciones a 3 leyes y verificaba cumplimiento en general de obligaciones, pero también estaba muy atento a lo que pasaba en términos de discurso. ¿Cuál era la comunicación? Si la comunicación era afín al proyecto gubernamental o no lo era. Eventualmente, bueno, pues se citaba a los concesionarios y había ciertas restricciones, no en los comunicadores, sino propiamente al concesionario, y el concesionario pues era el que se encargaba de ser el que tomaba determinaciones. En ese entonces, que teníamos como secretario de Gobernación, para que tengan una idea los jóvenes, a don Fernando Gutiérrez Barrios, que había sido militar y que estuvo antes en la Dirección Federal de Seguridad, guante de seda, decían, con mano de hierro. Entonces, este control le permitía al gobierno pues tener monopolizado el discurso, la argumentación y la defensa del propio proyecto político. Entonces, este no era el único tema de control de medios, y esto es a mí lo que me da horror de verdad, regresar a un pasado que no está tan lejano, que muchos vivimos, y que lo que hemos obtenido ahorita de legitimación democrática quisiéramos conservarlo. Segov también tenía la impresión de toda la papelería, el control de la elección. El control de la elección porque organizaba la elección. Era el que se encargaba de la impresión de todos los materiales. Había una empresa que se denominaba productora e importadora de papel. Yo en alguna ocasión asistí como miembro suplente del Consejo de Administración, y ahí se determinaba las rotativas a las que se les daba papel a las imprentas, a las prensas, para la impresión de periódico. A tal grado llegó el control del Estado y la poca capacidad de dar espacio a nuevas voces y a nuevos discursos en el ámbito político, que seguramente algunos lo recuerdan, que en la elección de 1972 tuvimos un solo candidato a la presidencia de la República. Yo de broma le digo a mis alumnos que bastaba con que doña Cuquita llegara temprano a las urnas, a una casilla, y con el voto de su mamá pues ganaba el presidente de la República. Entonces yo creo que en la medida que no fortalezcamos y que no defendamos la presencia de estos entes, ahorita INE, y vuelvo, IFT, INAI, que nos permiten expresarnos y expresarnos más allá de estas verdades, estos otros datos o datos alternativos que al final pues es una sola postura de comunicación. Yo sí creo que es muy importante todos participemos y todos insistamos, al menos desde nuestro modesto espacio de la academia, para fortalecer a estas instituciones, porque de alguna suerte porque se requiere el control, volver al estado que ya tuvimos con un nuevo modelo, o regresar al modelo revolucionario, entre comillas, populista. Pero yo sí creo que es un trabajo muy importante el que tenemos que hacer, porque en esta tesitura yo sí creo, estoy convencida y preocupada, perderíamos todos en términos de deliberación democrática en estos espacios. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, querida Erendira. Vemos, y en tu pasada intervención nos hiciste notar la importancia de estos organismos autónomos y la autonomía que tienen del poder político. Sin embargo,
con este ejemplo que pones de los medios de comunicación y el control que hay hacia los medios de comunicación, no necesariamente para que se beneficie la sociedad, sino que contribuyan al mantenimiento del poder político. Entonces, pues sí es preocupante. Habíamos dicho en la pasada intervención con Marina que íbamos a hablar de la autonomía y de cómo se puede fortalecer la autonomía. Y aquí hay dos cosas, cómo la sociedad, la ciudadanía, tal y como se refirió Yolanda en su intervención, la ciudadanía puede fortalecer la autonomía de estos organismos, pero también cómo estos órganos pueden empoderar a la sociedad y fortalecer la participación y la deliberación de la ciudadanía. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué es lo que se podría hacer además de pues, promover la autonomía? Muchas gracias, doctora. Como decía la doctora Yolanda, pues siendo en la parte ciudadana activos, exigiendo, denunciando, vigilándonos, ¿no? Y ahí hablo de también con información, un poco para evitar y segmentar en esta parte de intermediación que platicábamos que hace la propia MEDI, los medios de comunicación y demás, de cómo, qué información sí es, ¿no? La que tiene un sustento y no nos dejamos guiar solo por los fake, ¿no? Porque esto nos eleva el debate y eso también es parte de nuestra función, nosotros acercar la información, digamos, para que la ciudadanía pueda deliberar, ¿no? Y en estos segmentos que ya decía. Pero también del lado de nosotros, digamos, como nombrados, ¿no? Ya decía la doctora Jacqueline Pechar una idea de la ingratitud del nombrado, y eso voy ligándolo con lo que decía también el exgobernador y también la doctora Heréndira, es decir, toca a nosotros asumir la función que tenemos como árbitro y digamos, ese es nuestro trabajo, trabajar para la ciudadanía y resultar pues incómodos. Eso no significa que no tenga uno, digamos, diálogo o no fortalezcas a las instituciones. Y ese enfoque me gustaría dejarlo muy en claro, porque no deberíamos pensar que somos como un ente ajeno del Estado, ¿no? De control de equilibrio de poderes, que no ayuda a fortalecer a otros. Es que si cambiáramos esa idea, en vez de estarnos pensando que somos balance que debilita y jala, ¿no? Al contrario, o sea, digamos, esto equilibra el control de lo que está haciendo el otro para evaluar y ser mejor. Entonces, ese enfoque con los sujetos obligados, digamos, de cómo fortalecerlos y de la ciudadanía como empoderada. Porque también las autoridades nos inventamos estos diseños pensando que luego no sean. Pues digo, ya como dijo el exgobernador, pues si son diseños virtuosos hay que entrarle al resultado y a nosotros nos toca estar a la altura de ellos, es decir, defender un interés público y el colectivo y más allá de intereses particulares. Por eso la idea de ingratitud del nombrado, ¿no? También es importante blindar, ¿no? Este tipo de diseños, como ya se ha mencionado en esta mesa, con el tema del cómo hago el nombramiento, ¿no? Cuidar mucho los perfiles, el tipo de convocatoria, digamos, esta cosa de que pasar el nombramiento ya no por el Ejecutivo con ratificación, que era el caso de los de transparencia, sino que ahora ya es el Congreso a través del Senado quien nombra y luego no hay un veto, digamos, presidencial, pues ayuda a que varias fuerzas políticas intenten ponerse de acuerdo y tomen en cuenta perfiles y una vigilancia ciudadana en ese proceso. También el tema de no ser removidos por cualquier cosa, con esta desaparición ahora de órganos en cambios de una reforma simplemente local, donde se cambia el órgano y se quitan a los integrantes, pues a diestra y siniestra. La lógica de un nombramiento que trascienda una administración, es decir, por 7 años o digamos más allá de los 6, es para que haya continuidad y escalonamiento y para que obviamente la idea de un colegiado es que si uno trae un cierto sesgo, el otro trae otro, en ese debate se logra algo virtuoso, ¿no? Y a golpe de función se demuestra más allá del perfil nombrado, que nadie es aquí, como diría, lo voy a decir tal cual, nadie es puro y santo, ¿no? Que en Los Ángeles, es decir, todos tenemos una trayectoria que recorrer, de todos modos sí se observa en esa ingratitud del nombrado, cómo va uno resolviendo. Es decir, en la sentencia se puede ver nuestro carácter de cómo vamos abriendo brecha para que la ciudadanía conozca más, y no solo en las resoluciones, que no tienen que ser unánimes, a golpe de votos, a golpe de voto particular, ¿no? A golpe de razonamientos o argumentos exclusivos, así lo hizo la jueza Ruth Bader, ¿no? Su carrera en votos, y así se hace en la Corte y así se va sembrando la situación de autonomía. Yo creo que un tema importantísimo que han mencionado en esta mesa es no hay que confundir la autonomía con la mejora de una institución. Es decir,
Si bien hay que ser autocríticos, y creo que sí, efectivamente necesitamos usar mejor nuestros recursos, afinar los desafíos a quien llegamos, lograr que sí nuestra función se cumpla, tratar de hacer más con menos, ¿no? Toda esta parte que podemos pensar, eso no significa tocar autonomía. La autonomía implica no subordinación e implica balance. Entonces, yo puedo ser chiquito o puedo ser muy grande, pero necesito mantener esa posibilidad de decisión, de autodeterminar mis cosas. No importa cómo use mi recurso. Pero también es importante cuidar que no se vuelva un tema de ahorcamiento presupuestal. Parte de la autonomía presupuestaria es un elemento importante, la autonomía técnica, ¿no? Y eso no significa el que seamos autónomos, no rendir cuentas. Para eso le decimos a otro poder cómo nos estamos comportando, qué resultados estamos dando. Pero no perder de vista que la autonomía es un concepto de no subordinación que mantiene balances. Seamos chiquitos, grandes, del tamaño que ustedes quieran, esa no es negociable desde mi punto de vista, y esa es la que logra que la utilidad del derecho se traduzca a las personas. Y esa sería un poco la idea que te quería yo compartir de esta parte, querida doctora Adriana. Muchas gracias, querida Marina. De verdad pues es esclarecedor y es muy importante considerar esto que se nos olvida, y se nos olvida también por parte del discurso en marcha. El discurso que nos lleva a confundir que la eficiencia de estos organismos está relacionada con su capacidad de actuación o no. Ajá. Y entonces, pues lo confunde y nos lleva un poco a tener una opinión negativa acerca de lo que se está haciendo. Muchas gracias. Pues nos queda un momento para conclusiones y para sus reflexiones. Y bueno, pues estamos ahorita y hemos estado bombardeados en este inicio de año de mucha información que tiene que ver con el tema que nos convoca, que tiene que ver con la capacidad de actuación de los organismos autónomos, que tiene que ver con la libertad de expresión, que tiene que ver con el derecho a la información y con la calidad de la información que estamos recibiendo. Entonces, tenemos desde modificaciones y intentos de modificación pues a las leyes y los reglamentos existentes en materia de derecho a la información, pero también tenemos escándalos precisamente relacionados con no nada más los organismos autónomos, sino también con la sociedad civil organizada que pugna por este derecho de la ciudadanía. Con base en esto y en lo que hemos hablado en esta mesa, a mí me gustaría escuchar sus conclusiones y sus reflexiones finales. Iniciaríamos, si es tan amable, exgobernador. Muchas gracias, Adriana. Vuelvo a expresar mi satisfacción y mi agrado por participar en este foro y haber escuchado a mis compañeras de esta mesa tan interesantes opiniones. Otra vez mi felicitación a Jorge Bravo y a toda la MEDI. 20 años de existencia en la vida pública de México, pues ahora se dicen fácil, pero han sido todo un batallar y realmente la MEDI se ha constituido como un referente indiscutible, fundamental en la discusión sobre libertad de expresión y derecho a la información en México. Y por supuesto saludar a todos quienes han sido en determinadas épocas, como a mí mismo me tocó en una de ellas, encabezar esta asociación. Es el fruto de un esfuerzo colectivo, pero sin duda liderazgos muy claros, con enorme visión y con enorme conocimiento de estos temas, le han dado este prestigio a nuestra asociación. Pues yo como conclusión, o a manera de conclusión, la democracia, para que en efecto lo sea, y ahí sí me refiero a la definición constitucional, no solamente una forma de gobierno, sino un sistema de vida, requiere de un sistema democrático de medios de comunicación y de una relación clara, transparente entre el poder y los generadores de contenido, los productores de contenidos. Porque la democracia no solo requiere de ciudadanos que estén dispuestos a emitir un voto. La democracia, para hacerlo con eficacia, requiere de ciudadanos bien informados para que emitan una decisión lo más responsable e inteligente posible,
Y esos insumos solo los produce la garantía plena del derecho a la información. Aquí son responsables no solo las autoridades, los medios de comunicación, los periodistas, la sociedad en general, los ciudadanos. Para que la democracia tenga ciudadanos informados se requieren información objetiva, análisis, opiniones, en ese orden, podría decirlo, para que tenga una eficacia. Hoy, lamentablemente, el proceso de polarización política que vive México ha sacrificado en muchos sentidos el compromiso con la verdad y los principios éticos básicos de la tarea comunicacional. Sin embargo, las autoridades y el poder, los órganos constitucionales, son los que tienen la mayor responsabilidad. El poder tiene la primera y fundamental responsabilidad de cumplir la ley. No se puede, en aras de ninguna ideología o ninguna doctrina, violentar el orden legal establecido. Este es el sistema jurídico que tenemos, el que nos hemos dado y el que debemos de hacer valer y hacer cumplir. Y la primera instancia que está obligada a cumplir la ley y la Constitución es el poder público, es la autoridad. Pero la autoridad tiene, además de cumplir la ley, otros retos extraordinarios. El compromiso por el acceso a la información pública no puede tener ningún paso atrás, en aras de ninguna justificación, por más válida que sea, y menos tratar de disfrazarse en términos de seguridad nacional. En estos asuntos nosotros no podemos consentir ni podemos admitir retroceso alguno, porque son muchos años y fueron muchas batallas y fueron muchas luchas y peleas las que se tuvieron que dar para conseguir un régimen de transparencia y de acceso a la información pública gubernamental en lo que hoy tenemos. Por supuesto que fortalecer la deliberación y el debate público en una democracia es fortalecer el sistema de medios públicos de comunicación. Ninguna época como esta, lo quiero decir así, para que ese objetivo que tantas veces hemos delineado se pueda concretar. Entre otras cosas porque están al frente de medios públicos hombres y mujeres de un enorme y largo compromiso con el derecho a la información, algunos de ellos incluso miembros de la AMEDI. Hay que decir que están ahí trayectorias decantadas en el derecho a la información, en la lucha por la libertad de expresión, que tienen la oportunidad de hoy de encarnar en la práctica los ideales por los que tanto hemos luchado. Los medios públicos tienen que ser independientes del poder en términos de consignas electorales o de propaganda política. Tienen que ser incluyentes, plurales y, por supuesto, servir al interés público, que es el interés de las audiencias. Y el gran reto de los medios públicos es lograr eso dependiendo, pues como ahora los tenemos, del Poder Ejecutivo de manera directa. Por supuesto que la transparencia publicitaria es el gran reto de México también en materia de relación medios y poder. Necesitamos concretar de una vez por todas una legislación que establezca criterios claros, objetivos para otorgar el presupuesto público en materia de publicidad. Yo tengo que lamentar que en este aspecto se han reproducido las peores prácticas de otros tiempos, en donde la discrecionalidad política ha favorecido a los medios afines y ha castigado a los medios críticos. O sea, la publicidad todavía como zanahoria y como garrote. Te portas bien, ahí está la zanahoria y ahí está el presupuesto y ahí están los cientos de millones de pesos, pero te portas mal y ahí está el garrotazo y no te doy nada. Necesitamos una ley de transparencia publicitaria para poder seguir nutriendo un debate independientemente del humor del gobernante en turno o de las afinidades de los medios. Y en este sentido lo considero esto como un reto fundamental. Y no puedo dejar de decir que necesitamos fortalecer los mecanismos de protección a periodistas y, por supuesto, de manera contundente atajar la impunidad a atentados y asesinatos de periodistas en México. Estos son asuntos de la mayor importancia para el fortalecimiento de la democracia, porque cuando se cega la vida de un periodista no solamente estamos hablando del valor de la vida, que de suyo es un valor fundamental a respetar y a proteger. También está el otro valor, el otro bien jurídico fundamental, que es el que esa vida prestaba un servicio esencial a la democracia, que es el de la información. El reto también es que los órganos constitucionales autónomos
asuman su autonomía constitucional, reivindiquen en los hechos las facultades que la Constitución y la ley les da y no den argumento ni pretexto para que por su mala actuación o sus contradictorias actuaciones se descalifiquen los diseños legales o constitucionales. Bueno, hay un conjunto de retos y desafíos por venir, de los que tenemos que seguir trabajando y luchando. Por supuesto que los medios de comunicación requieren también de una conciencia de su propia responsabilidad y tienen que volver, ahora sí que citando a Raúl Trejo del Arbre, volver a ser medios, cauces, intermediarios, los que propician el debate, promueven las ideas, colocan las razones y no los que encabezan el insulto, la descalificación, la diatriba o lo que es peor, la mentira. Porque en un ambiente como el que estamos de tanta confusión, a veces ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Ya no sabemos distinguir realmente dónde está la estrategia mediática que está magnificando y la que realmente está diciendo las cosas. Pues yo celebro mi participación aquí, haberme dado la oportunidad de estar con ustedes, de escuchar a Marina Alicia, por supuesto que la recuerdo, a Yolanda, a la doctora Salgado, y gracias a Adriana por esta conducción de la mesa, y un saludo a todos los miembros de AMEDI y a todos quienes han seguido este foro. Un gran abrazo. Muchas gracias por esta importante reflexión final sobre pues, la participación y la responsabilidad que tienen todos los actores, no solamente de salvaguardar el cumplimiento de la ley, sino también de avanzar en una ley mucho más perfeccionada que garantice esta autonomía y esta libertad, no nada más de expresión, sino también el derecho a la información. Muchísimas gracias. Y doctora Meyenberg, ¿cuáles serían tus reflexiones finales? Bueno, yo recupero una de las cosas que dijo Heréndira y es esta cuestión de poner en su justa dimensión y otorgar el valor a la memoria de lo logrado, ¿no? Yo pienso que existe, por supuesto, una intención deliberada de desprestigiar a todo lo que signifique un contrapeso, porque el presidente tiene una concepción de un poder presidencial a la vieja usanza. Entonces, existe esta intención deliberada de ejercer una estrategia comunicativa de desprestigio de toda institución que le pueda significar un contrapeso. Y yo pienso que la manera de contestar a este embate presidencial es mostrando, como dice Javier, una solvencia institucional. La institución va más allá de los personajes que asumen los cargos de autoridad. Entonces, esa institución, como institución, tiene que mostrar una voz autorizada, ¿no? Esa sería mi primera reflexión. Con respecto al derecho a la información, yo me iría un poco con la idea de rendición de cuentas horizontal. Y esta rendición de cuentas horizontal tiene que ver con algo. Tiene que ver con también tratar de contrarrestar la idea de información como información oficial y encontrar un camino para que la información tenga, además de ofrecer la información, haya una exigencia de una justificación, que es el segundo componente de la rendición de cuentas, una justificación de la toma de decisión y una sanción a las decisiones que se tomaron de mala manera, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y también creo que ahí los organismos autónomos, pero no solamente los organismos autónomos, sino la sociedad civil y la academia tendría que empezar a hacer escuchar su voz, porque definitivamente en el ámbito de la política los políticos no están queriendo o no están en capacidad de ofrecer una voz alternativa a la voz oficial.
Y cierro con una cuestión que también me parece muy importante. Ante la evidente intención de hacer que la interpretación de la realidad que se construye desde la conferencia de prensa sea equivalente a la realidad, tiene que haber un contrapeso en el que se permita que todos los actores que están recibiendo, que están siendo depositarios o emisores de la información, puedan tener su propia interpretación de los hechos. Creo que esto es muy importante y que la garantía de la libertad de expresión no se vea mermada con esta cuestión que tiene que ver con una suerte como de bullying político, ¿no? Entonces, creo que si pudiéramos desde acá, en lugar de estar criticando y como personajes de una tragedia griega, hacer el coro por acá y hacer el coro por allá, mejor tratar de tener una participación un poquito más activa y un poquito más sobria con respecto a lo que está sucediendo. Bueno, y agradecer, por supuesto, y reiterar mi felicitación a la Mary. Muchas gracias, gracias Yolanda. Qué importante es fortalecer la gobernanza participativa, es decir, que todos estemos participando desde la academia, desde la sociedad civil organizada, desde los organismos autónomos, desde la propia sociedad civil en general, hacia el fortalecimiento de estos mecanismos de participación y de rendición de cuentas, como bien dices. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Gracias. Doctora Salgado, por favor, tus conclusiones. Muchas gracias. Yo retomo algunos puntos que el licenciado Corral estableció y efectivamente creo que uno de los grandes reproches a los organismos constitucionales autónomos fue que en una época se repartieron por cuotas. Se repartieron por cuotas de partidos políticos. Hay la idea de que efectivamente algunos, aunque estén en un órgano neutro autónomo, están cooptados por el poder y el día de hoy además traen a la memoria un modelo de Estado que se está dejando de querer atrás. Los refieren a un periodo neoliberal de regulación y de creación de nuevos mercados, que por cierto también hay que tener cuidado ahí porque en términos de compromisos internacionales tienen una justificación estos entes reguladores. No es tan fácil decirlos vamos a desaparecer y ya, pero yo creo que hay muchas presiones ahorita de diversos grupos de poder. Yo entiendo entendible el que haya un cambio de orientación de la actividad estatal, un nuevo modelo incluso económico, diferente a las administraciones pasadas, porque bueno, hubo un voto de confianza expresado al presidente López Obrador para construir un modelo. A mí me parece que se están queriendo dejar atrás reformas estructurales que cambiaron un modelo nacional popular por muchos años vigente, emanado de la revolución, y no caben en este nuevo proyecto o este nuevo Estado los entes reguladores. La idea de la privatización, este crecimiento con competencia y apertura comercial, yo creo que no se percibieron, estoy convencida, como igualitarios, pues no hubo propiamente un impacto en la condición de vida del grueso de la población. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo de todas las acciones que se están llevando a cabo por los grupos de poder, entre los cuales incluyo al presidente de la República, porque es el primero que desde un foro divide o está dividiendo en el discurso, al menos en el discurso, al país en dos grupos, y esto está polarizando el discurso, está exacerbando la situación de la comunicación, lo vemos en las redes, las descalificaciones, los partidos políticos que ven amenazadas prerrogativas, la Cámara de la Industria, la radio y la televisión, que se ha expresado en términos de si vamos a regresar a un sistema de control y censura y ahora lo plantean como en Cuba o en otros países del bloque
comunista, la propia industria, que está teniendo una posición de discusión en términos de querer seguir teniendo o alcanzar un espacio de crecimiento en términos de las decisiones de estos órganos regulatorios. Escuchaba al señor Slim Hijo el día de ayer o antier diciendo que confiaba en la autonomía del IFT en términos de una decisión muy importante que tiene que tomar. Entonces, yo creo que todo es válido. Lo que no es válido es desinformar y que la gente no tenga opciones. La información, siempre se ha dicho, la información es poder. Creo que es muy importante que escuchemos a las diversas voces, pero que no haya un solo discurso centralizado. Y yo creo que esto es en lo que todos, ahí coincido con ustedes, la sociedad civil tiene que participar más activamente. Las asociaciones, los académicos, tenemos que pronunciarnos, porque al parecer el discurso, yo diría, de odio, y a lo mejor estoy exagerando, pero está jalando a todos los medios y a todos los actores políticos. Y así, pues difícilmente vamos a construir un mejor país, si eso es lo que al final queremos todos. Muchísimas gracias. Yo aprecio mucho a la asociación, al doctor Jorge Bravo de nuevo, y a todos ustedes por haber tenido el gusto, el placer de compartir con ustedes este espacio, y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, querida Eréndira. Sí, no nos debería de importar tanto el estilo de comunicación si hubiera instituciones sólidas que lo que promovieran sea el valor justamente del acceso, el valor de la expresión y el valor de la participación. Entonces, sin embargo, no lo vemos así. Vemos un desequilibrio y entonces el estilo de comunicación pues sí promueve un clima de división en lugar de unión y de participación. Muchas gracias. Marina, ¿con qué nos quedamos? Muchas gracias. Pues decirte que la construcción de una democracia de calidad tiene que demandar que se garanticen derechos y libertades, entre ellos a disentir y a expresarlos. Y eso de la garantía de los derechos no puede haber retrocesos, como decía el exgobernador y como han dicho en esta mesa. Creo que no se pueden tampoco negociar y el valor de la autonomía ahí tampoco la podemos ceder. Información también me quedaría con que implica participación de la ciudadanía activa, pero también instituciones autónomas que hagan su trabajo y garanticen información de calidad. Acceso no solo a tener mucha información, sino que esa sea de calidad y la precisa que se requiere para elevar el debate público. Me quedaría con la idea de distinguir autonomía con un perfeccionamiento institucional, lo que decían aquí en la mesa, demostrar solvencia institucional para que seamos una voz autorizada, siendo autocríticos, pero no cayendo en subordinación ni cediendo en la parte de autonomía, y que la autonomía nos tienen que ver a nosotros, a los OCAS, ¿no? La ciudadanía como aliados, ¿no? Para quienes tenemos el privilegio de estar en uno de ellos y participar en un colegiado, tenemos una responsabilidad que así hay que asumir y no podemos fallar. Al final yo creo y firmemente que los cargos pasan, pero las trayectorias de cómo pasamos en ellos, esas son las que se quedan. Y siempre vamos a ser ciudadanía, siempre vamos a ser. Entonces, la pregunta aquí es cómo queremos pasar. Y me quedaría con una reflexión de la primera presidenta mujer de Kosovo, ¿no? Es Atifeye Jagjaga. Hay que recordar que la democracia funciona cuando se le da tiempo para desarrollar, madurar y entregar. Las personas deben tener acceso a la información para un debate informado. Las instituciones gubernamentales deben tratar a los ciudadanos, a la ciudadanía, de manera justa y con dignidad, al tiempo que responden a sus necesidades. Simplemente agradecer haber compartido esta mesa tan rica con ustedes, las tres doctoras, Adriana, Yolanda, doctora Eréndira, de veras un gusto, por supuesto con el exgobernador Javier Corral, y agradecer mucho al doctor Jorge Bravo la invitación y felicitar a la MEDI por estos 20 años de haber hecho, ha contribuido a generar calidad en las instituciones y a un mejor sistema democrático que nunca se ha rendido y estoy cierta que no se rendirá en esa tarea. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Marina. Gracias a ti por tan excelente resumen final. Me parece que esta cita que haces de la expresidenta de Kosovo reúne todo esto que hemos estado platicando. El escenario deseable de la comunicación política al servicio de la ciudadanía y del fortalecimiento democrático. Muchas gracias, gracias a todas por su participación, gracias al exgobernador
y ex senador Javier Corral. Y bueno, pues yo también por mi parte felicitar, agradecer mucho al doctor Jorge Bravo por permitirme estar presente en este espacio con ustedes, y a quien le regreso el micrófono. Gracias, gracias y muy buen día. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Adriana, por tu excelente moderación, por las preguntas tan concienzudas que elaboraste a estos expertos. Muchísimas gracias a Javier Corral, a Marina San Martín, por exponer el tema de la transparencia local, pero además estos principios tan importantes, a la doctora Yolanda Meyenberg, una de las personas que más sabe de comunicación política, y a la doctora Heréndira Salgado también, por ponernos en claro los principios y las amenazas que está sufriendo la autonomía y las instituciones. Vamos a continuar en la MEDI, en este foro para celebrar nuestro 20 aniversario, y lo que sigue es la mesa 2. Son los retos del derecho a la información y la libertad de expresión en la era del cambio y la transformación digital. Continúen con nosotros en esta transmisión, en este evento en vivo, en este streaming.